Recientemente, ha estallado una auténtica tormenta política dentro de Podemos. Una crisis interna de gran magnitud que ha colocado al tertuliano Antonio Maestre en el centro de la controversia. Esta situación comenzó cuando Maestre, conocido por sus intervenciones en los medios de comunicación y su activa presencia en las redes sociales, publicó un mensaje muy contundente en su cuenta de X, una plataforma digital utilizada por numerosos políticos, periodistas y figuras públicas para expresar opiniones y debatir sobre temas de interés. En su mensaje, Maestre no escatimó en críticas hacia la cúpula de Podemos, acusándolos de haber llevado a cabo lo que él definió como una refundación del partido, un proceso que según él tenía un propósito claro y específico: garantizar que los miembros más influyentes del partido, como Irene Montero y Pablo Iglesias, pudieran continuar viviendo de la política sin que las críticas o los cuestionamientos de aquellos que no compartían su visión tuvieran cabida. Maestre no se anduvo con rodeos, y en sus palabras, acusó a la dirección de Podemos de haberse convertido en una especie de casta política que, al margen de cualquier disenso interno, se aseguraba de que los líderes del partido pudieran seguir dominando las decisiones y dirigiendo la política del mismo sin que nadie les cuestionara. Además, hizo hincapié en que quienes se atrevían a desafiar la forma en que el partido era gestionado, o a cuestionar la manera en que los líderes estaban llevando las riendas de la formación política, eran sometidos a una presión psicológica constante, sumidos en un clima de miedo, ansiedad y estrés. Para Maestre, este ambiente era tan tóxico que no dudó en calificar a Podemos como una especie de secta que había sido diseñada para proteger lo que él veía como una mafia política, un grupo selecto que no permitía que nadie pusiera en tela de juicio sus decisiones o formas de actuar. Sus acusaciones fueron claras, directas, y desde su perspectiva, necesarias para visibilizar lo que él consideraba una grave situación que estaba ocurriendo dentro de la estructura interna del partido. Según sus palabras, las figuras de Irene Montero y Pablo Iglesias, en particular, estaban tan protegidas por este sistema de control que parecía que cualquier crítica hacia su forma de liderar era vista como un ataque personal que debía ser silenciado, o como mínimo, minado a través de mecanismos de presión emocional. Maestre pintó un escenario en el que los miembros del partido se veían obligados a seguir el liderazgo sin cuestionarlo, bajo amenaza de ser atacados psicológicamente, afectando profundamente su bienestar y estabilidad emocional. Esta denuncia de Maestre no tardó en generar una reacción inmediata y muy significativa, no solo entre los miembros de Podemos, sino también entre la sociedad en general, abriendo un debate sobre la gestión interna del partido, el control que sus líderes ejercían sobre las decisiones y la cultura interna que, según algunos, había calado en todos los rincones de la organización. Las duras palabras de Antonio Maestre, lejos de pasar desapercibidas o ser minimizadas, provocaron una serie de reacciones contundentes dentro del propio partido, que no tardaron en salir al paso para defender a la formación y desmentir las acusaciones del tertuliano. Entre las respuestas más destacadas se encuentra la de Leticia Sánchez, una figura importante dentro de Podemos, quien no dudó en utilizar las redes sociales para responder a las duras críticas de Maestre. En un mensaje largo y detallado, Leticia decidió compartir su experiencia personal dentro del partido, un relato que buscaba contrarrestar las acusaciones de Maestre y poner en evidencia que, a pesar de lo que él planteaba, la realidad de su tiempo en Podemos era diferente. Sánchez relató cómo, durante su etapa dentro del partido, vivió momentos de gran angustia, ansiedad y estrés, especialmente antes de las reuniones ejecutivas del partido que presidía Ramón Espinar, quien en su momento fue secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Leticia explicó que esas reuniones, en lugar de ser espacios para el diálogo constructivo y la toma de decisiones democráticas, se convirtieron en auténticos campos de batalla emocionales, donde las tensiones, las amenazas veladas y los enfrentamientos verbales no solo afectaban el ambiente de trabajo, sino que tenían un impacto directo y devastador en la salud mental de muchos de los participantes. Según su relato, la cultura interna dentro de Podemos había llegado a tal nivel de toxicidad que varios miembros del partido, incapaces de lidiar con la presión constante y el estrés generado en estos espacios, se vieron obligados a tomarse bajas médicas para poder hacer frente a las consecuencias psicológicas de este entorno hostil. Leticia Sánchez describió con crudeza cómo, en lugar de sentirse respaldada y apoyada por sus compañeros de partido, muchos se veían obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos y a lidiar con un ambiente en el que la crítica interna era vista como una amenaza y no como una oportunidad para mejorar el funcionamiento del partido. La experiencia de Leticia no solo buscaba defender a Podemos, sino también poner sobre la mesa una realidad que muchos no conocían, la cual ponía en evidencia que las tensiones internas dentro del partido no eran producto de la malicia o de un grupo externo que intentaba destruir a la formación, sino de una cultura política que, según Leticia, había alcanzado un punto de no retorno. Para ella, las palabras de Maestre, aunque duras, no estaban completamente equivocadas,
y aunque el enfoque de su mensaje fuera radical, su denuncia no podía ser ignorada. En su relato, Leticia hizo hincapié en cómo el ambiente dentro de Podemos se había vuelto tan tóxico que la presión psicológica no solo afectaba a los miembros más jóvenes o a aquellos con menos poder dentro de la organización, sino que también golpeaba a los más experimentados, creando una atmósfera de desconfianza y hostilidad generalizada. Sánchez relató cómo se veía obligada a soportar situaciones de estrés extremo y ansiedad constante, sintiendo que no podía expresar sus opiniones libremente por temor a las consecuencias. A medida que continuaba su relato, Leticia dejó claro que la situación dentro de Podemos había llegado a un punto en el que muchos de los miembros se sentían atrapados, incapaces de escapar de un sistema que se había vuelto profundamente autoritario, donde solo unos pocos parecían tener el control absoluto sobre las decisiones y el destino del partido. Este testimonio fue un golpe directo a la estructura interna de Podemos, revelando las grietas que existían en el partido y mostrando que no todo era tan idílico como algunos querían hacer creer. En este contexto, las acusaciones de Maestre, aunque polémicas, cobraban sentido para muchos, ya que coincidían con la experiencia vivida por Leticia y otros miembros del partido que, en privado, también se sentían presionados, controlados y, en última instancia, marginados. La confrontación pública entre Antonio Maestre y Leticia Sánchez ha puesto sobre la mesa un tema que ha estado presente durante años dentro de Podemos: la creciente centralización del poder y la falta de espacios para la crítica interna. Aunque el partido siempre se ha presentado como un espacio diverso y plural, los acontecimientos recientes han demostrado que las diferencias dentro de la formación no se limitan a las opiniones políticas, sino que también afectan a las relaciones interpersonales, la gestión interna y el liderazgo. La situación descrita por Leticia Sánchez y las duras palabras de Maestre evidencian que, en la práctica, Podemos ha experimentado una evolución hacia un modelo más autoritario, en el que las voces disidentes son cada vez más silenciadas y los que se oponen a las decisiones de la cúpula se ven sometidos a presiones psicológicas que afectan su bienestar. Este episodio ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Podemos, mostrando las tensiones internas que, hasta ahora, se habían mantenido bajo la superficie, pero que ahora parecen estar alcanzando un punto de ebullición que podría marcar un antes y un después en la vida del partido. Lo que para muchos fue una denuncia válida sobre un ambiente de trabajo insostenible, en el que los miembros de Podemos se veían sometidos a presiones psicológicas que afectaban gravemente su bienestar emocional, para Antonio Maestre representó un ataque directo a su reputación y un intento de desacreditarlo públicamente. Frente a las acusaciones formuladas por Leticia Sánchez, quien relató su experiencia personal dentro del partido y expuso lo que ella consideraba un entorno laboral abusivo, Maestre no tardó en salir al paso, defendiendo su postura con firmeza e intentando desmentir las afirmaciones de la exmiembro de Podemos. Aseguró que las denuncias eran infundadas y que la interpretación de Leticia sobre los hechos estaba basada en malentendidos, exageraciones y una visión distorsionada de la realidad. Sin embargo, la respuesta de Leticia no se limitó a un simple relato verbal de su vivencia, sino que contó con una serie de pruebas tangibles que respaldaban sus acusaciones de manera clara y concreta. Entre las pruebas más significativas se encontraban una serie de artículos de prensa de la época, en los que ya se abordaban las tensiones internas dentro de Podemos y las críticas que surgían sobre el clima laboral dentro de la organización. Estos artículos se remontaban a un periodo clave en la historia del partido, cuando las luchas internas y las diferencias de poder comenzaron a hacerse más evidentes, y las tensiones entre los miembros de la cúpula dirigente se intensificaron. Dichos documentos no solo servían como respaldo a las acusaciones de Leticia, sino que también mostraban que los problemas que ella señalaba no eran meras interpretaciones personales, sino cuestiones ampliamente discutidas en el ámbito político y mediático en aquel momento. El impacto de estas pruebas fue significativo y, a medida que las acusaciones se hacían más públicas y las evidencias más claras, la credibilidad de Leticia se fortaleció, mientras que las defensas de Maestre comenzaron a tambalear. Las pruebas documentales, sumadas a los testimonios de otras personas que compartían experiencias similares, dejaron claro que las afirmaciones de Leticia no solo eran creíbles, sino que estaban respaldadas por hechos verificables que ratificaban su relato. De esta manera, la verdad sobre lo que sucedió durante esos años dentro de Podemos comenzó a desvelarse de forma inequívoca, y Maestre se vio obligado a reconocer que las acusaciones contenían un alto grado de veracidad. No obstante, en un intento de reducir el daño a su reputación, trató de minimizar su implicación en los hechos y desvió la atención hacia otros aspectos, señalando que las tensiones dentro del partido eran naturales en cualquier organización de gran envergadura, y que no se trataba de algo excepcional ni demasiado grave. Sin embargo, los testimonios que surgieron, junto con la documentación que confirmaba las experiencias de Leticia, dejaron claro que la situación dentro de Podemos había alcanzado un nivel de toxicidad que no podía ser ignorado.
A pesar de sus esfuerzos por restar importancia a las acusaciones, la evidencia acumulada ponía en duda su versión de los hechos, dejando en evidencia el carácter insostenible de las condiciones laborales que muchos miembros de la organización tuvieron que soportar. Lo que parecía ser un conflicto que se resolvería en torno a las palabras de Maestre y las denuncias de Leticia, tomando la forma de una disputa puntual entre miembros de Podemos, pronto se convirtió en un escándalo mucho mayor. Mientras el ruido sobre las acusaciones seguía creciendo y la atención pública aumentaba, otro miembro importante del partido decidió sumarse a la controversia, complicando aún más la situación para Maestre. Este miembro fue Ramón Espinar, un político que había jugado un papel relevante dentro de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid y que, aunque ya había tenido sus propios desencuentros con las dinámicas internas del partido, decidió dar un paso al frente y hablar sin rodeos sobre la influencia de Maestre dentro de la organización. Espinar, al igual que Leticia, había sido testigo directo de las tensiones y de la presión interna que se vivían dentro de Podemos en esos años, y no dudó en aprovechar la oportunidad para hacer públicas sus propias denuncias contra Maestre. En un mensaje sin filtros, Espinar no solo respaldó las acusaciones de Leticia Sánchez, sino que amplió el alcance de las mismas, revelando aún más detalles sobre las prácticas de control psicológico, acoso y hostigamiento que, según él, Maestre había utilizado para influir en la dinámica interna del partido y manejar a aquellos que se oponían a su forma de actuar. Según Espinar, Maestre no solo había creado un ambiente de trabajo tóxico, sino que había recurrido a tácticas de acoso psicológico, intimidación y hostigamiento hacia aquellos que no compartían su visión del partido o que simplemente cuestionaban sus decisiones. Estas tácticas, según Espinar, iban más allá de simples diferencias de opinión, pues involucraban prácticas de manipulación emocional que afectaban profundamente la salud mental de las personas implicadas. En sus declaraciones, Espinar destacó que las formas de Maestre no solo eran abusivas, sino que en algunos casos rozaban lo ilegal, ya que se basaban en un control psicológico extremo que tenía como objetivo silenciar a aquellos que se atrevían a desafiar el poder dentro de Podemos. La acusación de Espinar fue aún más grave, ya que aseguró que muchos de los miembros que se vieron afectados por este tipo de comportamiento se vieron obligados a tomar bajas médicas debido a la presión emocional y al estrés generado por el ambiente laboral en el que se encontraban. Según Espinar, la situación había alcanzado un punto tan extremo que algunos de los miembros del partido no podían seguir trabajando en esas condiciones, por lo que se vieron obligados a alejarse temporalmente de sus responsabilidades para poder recuperarse. La magnitud de las denuncias de Espinar fue tal que no solo provocaron una nueva ola de controversia dentro de Podemos, sino que también generaron un amplio debate sobre los límites del poder y las prácticas que se utilizan dentro de los partidos políticos para manejar las tensiones internas y las críticas. Las acusaciones de Espinar no solo apuntaron a las tácticas de Maestre, sino también a la cultura interna que, según él, se había instaurado dentro del partido. Espinar relató cómo las tensiones entre los miembros de la cúpula dirigente de Podemos habían llegado a un punto en el que las relaciones de poder eran tan complejas y opacas que los miembros que se atrevían a cuestionar o desafiar el liderazgo de figuras clave como Maestre, Irene Montero o Pablo Iglesias se veían inmediatamente marginados o sometidos a presiones psicológicas para que se alinearan con la visión oficial del partido. Según Espinar, esta cultura de control y sumisión había sido facilitada por la estrategia de Maestre, quien utilizó su posición de influencia para consolidar un poder casi absoluto dentro de la organización. Para Espinar, las tácticas de intimidación que había utilizado Maestre no solo ponían en riesgo el bienestar emocional de los miembros de Podemos, sino que también comprometían la integridad de los principios democráticos que supuestamente regían la formación política. La gravedad de las acusaciones de Espinar, sumada a las pruebas presentadas por Leticia, puso en evidencia un patrón de comportamiento que no solo afectaba a las personas individualmente, sino que también era una manifestación de las fallas estructurales dentro de Podemos. La forma en que se manejaban las disputas internas, las luchas por el poder y la manera en que se trataba a los disidentes dentro del partido dejó claro que las dinámicas de Podemos no eran tan ideales y transparentes como se había proyectado en su origen. A medida que más miembros del partido se sumaban a las denuncias y más pruebas salían a la luz, la crisis interna dentro de Podemos alcanzaba proporciones mucho mayores, y la pregunta sobre la verdadera naturaleza de la organización comenzaba a ganar cada vez más relevancia. El conflicto no solo afectó a la imagen de Maestre, sino que también planteó serias interrogantes sobre el futuro del partido y su capacidad para seguir funcionando como una formación unida y coherente. Ramón Espinar, conocido por su implicación en la política interna de Podemos, no se limitó a narrar su experiencia personal y las dificultades que había enfrentado debido al comportamiento de Antonio Maestre, sino que dio un paso más allá al expresar públicamente su firme apoyo a Leticia Sánchez. Ella, como se sabe,
había sido una de las primeras en alzar la voz en contra de las actitudes autoritarias y destructivas de Maestre dentro del partido. Espinar, movido por un profundo sentimiento de indignación y frustración acumulada, no solo se limitó a defender la versión de Sánchez, sino que aprovechó la oportunidad para atacar con contundencia la figura de Maestre, acusándolo de ser responsable de una serie de mentiras y manipulaciones que habían empañado el ambiente político de Podemos. En un mensaje plagado de emoción y enérgicas palabras, Espinar no solo criticó las prácticas despectivas de Maestre, sino que también apuntó a la forma en que su comportamiento había ido minando la cohesión y la moral interna de la organización. Espinar fue muy claro al señalar que la actitud de Maestre no solo había sido perjudicial para el desarrollo de la organización política, sino que había generado una atmósfera en la que los elementos más presentes no eran la colaboración, el respeto y la unidad, sino la desconfianza y el miedo. Según Espinar, el ambiente de trabajo creado por Maestre había transformado las relaciones entre los miembros del partido en un verdadero campo de batalla emocional, donde las luchas internas se desarrollaban en secreto, alimentadas por rumores, sospechas y un miedo constante a ser atacado o descalificado públicamente. De acuerdo con Espinar, esta situación había llevado a muchos miembros a sentirse incapaces de confiar los unos en los otros, con lo que la unidad del partido se desmoronaba cada vez más, generando un clima hostil y tóxico que era totalmente insostenible. En sus intervenciones, Espinar no se limitó a manifestar su apoyo a Leticia, sino que fue explícito al decir que, a pesar de los intentos de Maestre de desacreditarla y desmentir sus denuncias, no había absolutamente nada que pudiera contradecir lo que ella había vivido dentro de Podemos. De acuerdo con Espinar, los testimonios de Leticia, así como las experiencias de otros miembros del partido, eran sólidos, creíbles y difíciles de refutar, ya que estaban respaldados por una cantidad considerable de evidencias que mostraban el impacto real del comportamiento de Maestre. En su discurso, Espinar subrayó que Maestre había hecho todo lo posible por mentir y manipular la realidad, pero que su versión de los hechos era insostenible frente a los relatos de quienes se habían visto afectados por su accionar. El exdirigente de Podemos también calificó la actitud de Maestre como despreciable y denunciable, señalando que sus métodos no solo eran abusivos, sino que también bordeaban lo ilegal. Espinar, claramente afectado por la situación, no dudó en poner en duda la estabilidad mental de Maestre, sugiriendo que su comportamiento podría estar relacionado con algún tipo de trastorno psicológico, o incluso, con una compulsión sistemática por manipular y mentir de manera constante. La severidad de las declaraciones de Espinar fue tal que no solo criticó a Maestre por su actitud destructiva, sino que también advirtió sobre las consecuencias que ésta tendría en el bienestar de los miembros de Podemos, muchos de los cuales se vieron profundamente afectados por el ambiente creado por el periodista. Según Espinar, la presión psicológica a la que fueron sometidos muchos miembros del partido fue tal que algunos llegaron a un punto en el que se vieron obligados a tomar bajas médicas debido a la gravedad de la situación emocional en la que se encontraban. La situación era tan insostenible que, en palabras de Espinar, algunas de las personas afectadas por el comportamiento de Maestre habían llegado a cuestionar su propia salud mental, lo que resaltaba aún más la peligrosidad de las prácticas que se estaban llevando a cabo dentro de la organización. Este apoyo incondicional a Leticia Sánchez fue respaldado también por el exconcejal de Juventud de Parla, quien, tras haber experimentado en carne propia las malas prácticas de Maestre, decidió unirse al clamor de Espinar y expresar su respaldo total a la denuncia pública de Sánchez. Este exconcejal, en un mensaje claro y directo, no solo mostró su solidaridad con Leticia, sino que también condenó de manera rotunda el comportamiento de Maestre, al considerar que sus acciones no solo eran moralmente inaceptables, sino también completamente incompatibles con los valores que debería representar un partido político. Según este exconcejal, Maestre no solo había infligido daños emocionales a los miembros del partido, sino que también había comprometido gravemente la integridad de la organización al violar los principios básicos de respeto, honestidad y trabajo en equipo. De acuerdo con este exconcejal, el comportamiento de Maestre no era solo una violación de las normas de convivencia interna de Podemos, sino también un ataque directo a los principios fundamentales de cualquier organización política, que debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo constructivo y la capacidad de trabajar juntos por un fin común. En su mensaje, el exconcejal también aprovechó la oportunidad para elogiar la valentía de Leticia Sánchez, quien, a pesar de las amenazas y los intentos de desprestigio, decidió enfrentarse públicamente a las malas prácticas de Maestre y destapar la realidad que muchos querían ocultar. Al mismo tiempo, lamentó profundamente que el partido se viera arrastrado a una situación tan lamentable, en la que las luchas internas se convirtieron en el centro de atención, eclipsando los verdaderos problemas que deberían haber sido el foco de su trabajo político.
A pesar de la magnitud de las acusaciones que se han vertido en su contra, de la avalancha de testimonios y denuncias que han sido presentadas públicamente y de las graves implicaciones que esto podría tener tanto para su imagen personal como para su futuro dentro del partido, Antonio Maestre ha optado por mantener un silencio absoluto ante la situación. Hasta la fecha, el periodista no ha emitido ni una sola declaración pública que permita esclarecer su postura con respecto a las acusaciones que se le han imputado. Esta postura evasiva y su negativa a ofrecer una versión o réplica a los numerosos testimonios que han salido a la luz han hecho que la incertidumbre en torno a su figura sea creciente, generando un ambiente de desconfianza no solo en su propio círculo cercano, sino también entre los miembros del partido y entre la opinión pública en general. La falta de respuesta por parte de Maestre, frente a la magnitud y seriedad de las acusaciones, ha hecho que su figura se vea envuelta en una atmósfera de sospecha y desconcierto, lo que está minando su credibilidad y alimentando la incertidumbre sobre el futuro que le espera dentro de Podemos. El silencio de Maestre ante las graves acusaciones también ha desencadenado una crisis de confianza dentro de la organización política, lo que ha puesto a Podemos en una situación muy complicada y volátil. Cada día que pasa, nuevos detalles relacionados con el comportamiento de Maestre salen a la luz, sumando más peso a las denuncias que se han realizado en su contra. Este flujo constante de nuevas revelaciones ha hecho que sea cada vez más difícil pensar que el conflicto interno pueda resolverse de manera sencilla, e incluso algunos miembros del partido empiezan a dudar de que Maestre pueda seguir siendo parte de la organización, dada la magnitud de las revelaciones y la falta de una respuesta coherente o esclarecedora de su parte. Los testimonios de quienes han vivido en carne propia las prácticas que se denuncian sobre Maestre se están sumando día a día, lo que hace que la situación se vuelva aún más tensa y difícil de manejar para los involucrados, especialmente para los líderes de Podemos que están viendo cómo esta crisis interna podría derivar en consecuencias mucho más graves a largo plazo. La creciente división dentro de Podemos es otra de las consecuencias visibles de esta situación. Mientras algunos miembros, como Ramón Espinar y el exconcejal de Juventud de Parla, no dudan en hablar abiertamente sobre lo que consideran un comportamiento destructivo y tóxico dentro del partido, otros, que quizás aún no se han atrevido a hacerlo, están esperando el momento adecuado para revelar más detalles sobre sus propias experiencias con Maestre y sobre lo que consideran prácticas dañinas dentro de la organización. El silencio de Maestre, sumado a la postura de algunos miembros que aún no se han manifestado abiertamente, alimenta la sensación de que la crisis está lejos de ser resuelta y de que podrían surgir más denuncias en el futuro. Esto hace que la situación se vuelva aún más compleja, ya que los miembros del partido que están dispuestos a hablar siguen acumulando evidencia de lo que consideran un comportamiento problemático, mientras que los seguidores y simpatizantes del partido observan la situación con creciente preocupación. La ausencia de un pronunciamiento claro por parte de Maestre solo alimenta las especulaciones y la desconfianza dentro del partido. Muchos empiezan a ver en su silencio no una posición de prudencia, sino una estrategia para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta actitud evasiva de Maestre no hace sino incrementar la sensación de que está eludiendo la responsabilidad de sus actos, lo que genera aún más desconfianza entre los miembros de Podemos. La falta de un posicionamiento claro por parte de Maestre ante la crisis interna que se está viviendo en el partido solo aumenta la incertidumbre sobre lo que realmente está ocurriendo detrás de las puertas cerradas del partido, lo que tiene efectos negativos en la percepción pública tanto del periodista como de la organización política en su conjunto. A medida que los días avanzan, la situación dentro de Podemos se va tornando más compleja y volátil. Las revelaciones continúan surgiendo, y las discusiones internas se intensifican, lo que hace más difícil pensar que el conflicto pueda resolverse de manera sencilla o sin consecuencias graves para los involucrados. La falta de claridad sobre el futuro de Maestre, así como la creciente fractura interna dentro de Podemos, está creando un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a los miembros del partido como a sus seguidores. Mientras tanto, los medios de comunicación continúan cubriendo de cerca cada nuevo giro de la trama, ya que saben que este escándalo podría tener repercusiones mucho más allá de lo que se había anticipado en un principio. Los medios se mantienen vigilantes, ya que el desenlace de esta crisis podría marcar un punto de inflexión en la política española. El escándalo ha trascendido las fronteras internas de Podemos y se ha convertido en un tema de gran interés político, no solo por las implicaciones personales para los implicados, sino también porque esta crisis podría afectar el futuro del partido y su capacidad para seguir siendo una figura relevante en la política española. La continua salida a la luz de nuevos detalles y testimonios hace que la crisis dentro de Podemos siga escalando, y el desenlace final de este conflicto podría tener un impacto significativo en la trayectoria política del partido.
Los miembros del partido que están dispuestos a hablar sobre lo que consideran un comportamiento destructivo dentro de la organización parecen estar dispuestos a seguir revelando más detalles, lo que sugiere que la situación podría prolongarse aún más y que la crisis podría llegar a afectar incluso a los líderes más importantes del partido. Es incierto si Maestre finalmente tomará la decisión de enfrentarse a las acusaciones y ofrecer una respuesta pública que aclare su postura. Sin embargo, lo que es claro es que, a medida que la crisis interna se agudiza y nuevos detalles se hacen públicos, Podemos se encuentra en una encrucijada política que podría definir su futuro en la política española. La situación sigue evolucionando, y los próximos pasos que del partido podrían ser cruciales para determinar su relevancia en el futuro inmediato. La crisis está lejos de resolverse, y con el paso del tiempo, más miembros del partido podrían decidir sumarse a la denuncia pública, lo que podría llevar a una serie de consecuencias aún más graves para la organización. La situación es, por tanto, incierta y seguirá siendo un tema de gran interés tanto para los medios de comunicación como para los seguidores del partido.